aplicaciones distribuidas. Entonces, un poquito nosotros a lo largo de estos semestres hemos venido ya conociéndonos un poquito, trabajando. No está por demás darles algunas recomendaciones al inicio, al inicio de esta materia. Y bueno, augurándoles lo mejor para este semestre. Espero de que en medida de lo posible las metas, todos los éxitos que ustedes se planteen de aquí para dentro de lo que compete este semestre de estudio, este semestre académico que vamos a compartir, que son aproximadamente 18 semanas. Esperemos que todo salga bien, aprovechando al máximo el tiempo, los conocimientos, los contenidos y obviamente en ese contexto poder trabajar de manera colaborativa. Como les había mencionado, nosotros vamos a trabajar en este semestre con la materia de eh, aplicaciones distribuidas. Es una materia muy interesante porque desde el enfoque funcional que tenemos, reúne muchas tecnologías que comienzan a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Entonces aquí ya podemos comenzar a ver la integración de muchos temas, de muchos conceptos, de muchas cosas que nos van a ayudar a nosotros, obviamente, a construir o nos van a permitir configurar aplicaciones mucho más elaboradas a futuro. Hoy en día estamos viviendo un mundo totalmente globalizado y no solamente en el aspecto socioeconómico, sino también en el aspecto tecnológico. Hoy por hoy estamos viviendo muchos cambios que son buenos, positivos, otros drásticos y otros un poco críticos, como por ejemplo lo que acaba de suceder esta semana con el tema del Banco del Pichincha, ¿no? Que más allá de ponernos a pensar que es un tema 100% de seguridad, ¿no? En teoría, pues a veces no solamente es eso, ¿no? No solamente va por el lado de la seguridad, sino también en la forma en cómo están estructurados, compuestos, organizados, cómo los componentes, las tecnologías, las plataformas, los protocolos, la segmentación de la información y la segmentación del procesamiento, cómo se va organizando, obviamente para tener este tipo de resultados. Y es un poquito en este contexto donde la materia de aplicaciones distribuidas también interviene, ¿no? Porque a diferencia de las aplicaciones normales que nosotros tenemos, buscamos eso, ¿no? El hecho de poder contar con elementos que puedan interactuar, que puedan funcionar, ¿no es cierto?, de manera diversa, de manera complementaria, en las cuales podamos obtener redundancias, en las cuales podamos tener altas disponibilidades, donde podamos tener mejores rendimientos, pero obviamente, ¿no? De una manera totalmente transparente para los usuarios. Entonces ahí viene la necesidad de buscar nuevas alternativas, nuevas estrategias para hacer este tipo de implementaciones. Acá vamos a hablar en esta materia de algunos componentes importantes dentro de lo que son las unidades temáticas, eh, pero, pero estoy seguro que también muchos de los temas que vamos a hablar durante todo este semestre, sé que serán de mucho aporte. Vamos también a desarrollar algunas prácticas positivas especialmente con el manejo de lo que es Linux. Y bueno, como en todas las materias que se imparten, muchachos, y más aún tomando en cuenta que ustedes vienen como punta de flecha en la carrera de software, son de las primeras promociones, pues chicos, nos toca ir dejando precedentes positivos en el sentido de ir investigando, de ir ampliando el espectro de conocimientos, que siempre va a ser importante que lo podamos ir construyendo, fortaleciéndolo y sobre todo, ¿no? Utilizándole de la manera más positiva al futuro.
Entonces, voy a proceder, bueno, no sé, creo que de aquí todos ya hemos tenido la oportunidad de trabajar previamente. No sé si hay algún compañero con el que nunca hayamos trabajado antes. Creo que no, no sé. Me parece que ya hemos trabajado en los semestres anteriores con todos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Hernán Naranjo. Soy ingeniero en sistemas, soy estudiante o fui estudiante de la FICI, al igual que ustedes. Bueno, y he tenido experiencia profesional durante más o menos 16 años desarrollando software y trabajando especialmente también en lo que es la minería de datos, ¿no? Con elementos, también hemos venido trabajando, ¿no? En la parte de configuraciones de elementos en la nube, entonces eso también es como un aval y un poquito de la experiencia que uno viene teniendo para darle también un poquito de relevancia a la importancia que tenemos aquí a la hora de manejar este tipo de temática. ¿Ok? Entonces me gustaría un poquito hablar en la parte introductoria sobre cuáles son los temas que nosotros vamos a abarcar a lo largo de todo este semestre. Pero antes de eso, me gustaría que de pronto me comenten entre ustedes qué se les viene a su mente cuando hablamos especialmente del tema de lo que son las aplicaciones distribuidas, por ejemplo. No sé. Cuando ustedes hablan de aplicaciones distribuidas, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, vamos ahí, voluntariamente. Aplicaciones en línea. Aplicaciones en línea, ¿no es cierto? Sí, sí. Parte de lo que es el manejo en línea, estamos hablando de aplicaciones distribuidas. A ver, quién más me puede ayudar un poquito desde su perspectiva, ¿no? Que funcionan en diferentes plataformas. Aplicaciones que trabajan en diferentes plataformas, perfecto. Y uno de los principios más importantes de lo que son las aplicaciones distribuidas precisamente es eso, ¿no? El hecho de que se puedan trabajar en diferentes plataformas. No sé, otra persona, otro compañero que quiera aportar o compañera. A ver, démosles chance a las damitas. A ver, por ahí está Noelia, por ahí está Dayana, Dayanara. Dayana, ¿qué nos puede comentar? Puede ser que es un acceso a los sistemas de manera remota. Perfecto. Acceso de manera remota a sistemas. Ajá. Entonces, hay algunos términos que ustedes ya lo van nombrando y que son, de hecho, parte de de la esencia de lo que nosotros vamos a hablar y vamos a trabajar aquí. ¿Y por qué hablamos, no? De esto de aplicaciones distribuidas, porque yo les puedo decir que a pesar de que recién vamos a tomar esta materia, a pesar de que vamos a llegar a analizar conceptos sumamente esenciales, como les decía, esto es una convergencia de muchas tecnologías que vamos a tener a la hora de trabajar. Pero las aplicaciones distribuidas las estamos usando todos los días. Absolutamente todos los días hacemos uso de este tipo de tecnologías. Sin embargo, para nosotros, y eso es una de las características que tiene este tipo este tipo de tecnologías, es precisamente que para nosotros es totalmente transparente. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Es importante también, muchachos, que vayamos un poquito analizando los contextos nacionales, los contextos actuales, los contextos internacionales, de una serie de temáticas que se dan. Por ejemplo, el tema del Banco del Pichinche es un caso que deberíamos analizarlo a profundidad. De hecho, esperemos yo creo que no sé si para la próxima semana, pues haremos un trabajo, no sé, un ensayo en grupo, donde podamos analizar todo esto, ¿no? Y sobre todo, más allá de analizarlo, plantear soluciones, pero soluciones reales,
soluciones sobre las cuales nosotros, a pesar de que no somos expertos en seguridad, pero bueno, la idea es buscar una estrategia, un camino, una alternativa sobre las cuales nosotros podríamos encontrar una contingencia real a todo lo que ha venido pasando durante todo esta última semana con respecto a estos ataques. Ahora, algo que nos debe hacer pensar mucho es que, muchachos, es el tema de que, como decía su compañero, son plataformas que están en la nube, son plataformas que se accede, perdón, de manera remota a través de una terminal o de una interfaz, como son los navegadores. Son herramientas que tienen en sí, ¿no? Son, perdón, plataformas que tienen procesamiento, análisis de datos, pero que comiencen a suceder eventos como este del banco. No sé si ustedes recuerdan que no es hace mucho tiempo, no sé cuántos meses atrás, pero CNT también sufrió un ataque de este tipo. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, si se dan cuenta, algo está pasando con la seguridad aquí, bueno, dentro de nuestro país. No estamos tomando en cuenta o no estamos adoptando las mejores prácticas para prevenir también, ¿no es cierto?, este tipo de eventos que se vienen presentando. Entonces, como yo les decía, todos los conocimientos debemos verlos desde una perspectiva integral, desde una perspectiva sistémica que me permitan a mí adaptar, implementar y manejar de manera totalmente paralela, aunque estos elementos coexistan entre sí, justamente apuntando a objetivos de negocio o objetivos empresariales. Y en este caso, el análisis de las aplicaciones distribuidas también nos van a dar una lista mucho más amplia sobre todo este tipo de temas que nosotros queremos conversar a lo largo del semestre. Nosotros vamos a manejar 4 unidades temáticas, vamos a analizar las 2 en el primer parcial, las 2 en el siguiente parcial. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar en esto? Pues vamos a analizar todo lo que son los principios en las unidades. La primera unidad serán todos los principios de la programación distribuida. Analizaremos en la segunda unidad la programación distribuida a nivel de sistema operativo. Analizaremos en el tercer parcial todo lo que son la arquitectura SOA. Y en el último parcial analizaremos todo lo que tiene que ver con lo que es la computación grid. Dentro de las subunidades, en la unidad 1 tendremos todo lo que tiene que ver con la introducción a los sistemas operativos, analizaremos conceptos, principios, importancias y también un poco de las desventajas, ¿no?, de estos tipos de modelos. Analizaremos todo lo que es la comunicación a nivel de redes, hablaremos de los modelos de arquitecturas y también analizaremos todo lo que son los procesos y las comunicaciones dentro de lo que tiene que ver con las aplicaciones distribuidas. En la unidad 2 analizaremos de la distribución y los sistemas operativos, veremos temas de lo que tiene que ver con la parte de sincronización, analizaremos las transacciones distribuidas, y analizaremos los sistemas operativos distribuidos y los sistemas de archivos distribuidos. En la unidad 3 nos vamos a sentar a programar y nos vamos a dedicar a hacer un análisis de todo lo que tiene que ver con la parte de SOA y todo lo que tiene que ver con la parte de servicios WCF y toda la evolución que tenemos a partir de las web apps. En la unidad número 4 hablaremos de temas de replicación, consistencia y tolerancia a fallas. Hablaremos de aspectos de seguridad, hablaremos de cómputo en la nube y analizaremos todo lo que tiene que ver con la multimedia distribuida. Entonces tenemos ahí ya las unidades. Trataremos de, en la parte de seguridad, analizar los conceptos. Y también analizaremos algo que está pasando, de lo que estamos conversando, es justamente de estos nuevos malware que están
un poco como infestando, ¿no? El tema de lo que son las redes, especialmente en este caso del sistema bancario y también en el tema del que es CNT, ¿no? Analizaremos ahí algunas cositas dentro de lo que es el contexto, ¿no? No sé si hasta ahí tienen preguntas, recomendaciones, no sé, alguna inquietud, por favor. ¿No tienen preguntas? Listo. ¿Qué es lo que qué vamos a dictar como reglas y recomendaciones? Esto es lo muy similar a lo que hemos venido trabajando en todas las materias. Bueno, lo primero, estar pendiente del aula. Por ejemplo, en este momento, si ustedes se fijan, está habilitado la asistencia. No sé cuántos de ustedes pudieron registrar la asistencia en el aula virtual. La asistencia va a estar habilitada para que lo puedan hacer dentro de los primeros 10 minutos de clase. Entonces les voy a, por esta ocasión, obviamente porque estamos dando la guía, les voy a poner hasta las 2:30. Entonces, por favor, en este momento necesito que ustedes registren la asistencia del día de hoy. Así, de manera automática, todos ustedes van a tener que registrar su asistencia los días que nosotros tengamos clases. ¿Qué días tenemos clases de acuerdo al horario? Tenemos clases los días lunes de 4 a 6 y tenemos los días viernes de 2 a 5 de la tarde. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, por favor, para poder trabajar, ¿no? Tomar en cuenta esos horarios. Tienen que estar pendientes también, por favor. Una cosa muy importante, tenemos que estar pendientes permanentemente revisando el tema de lo que son el aula virtual. Tenemos que estar pendientes, revisando, verificando. Eh, y yo quiero pedirles de ahí un favor, que este sea el único medio de comunicación por medio de la plataforma. Y en el peor de los casos, cualquier cosa, podernos comunicar por el correo electrónico. Yo había visto que los señores laboratoristas de la facultad muy gentilmente nos habían creado un grupo de trabajo, un grupo de WhatsApp. Pero pienso que no quiero desvirtuar las directrices que estamos dando en este momento. ¿En qué sentido, chicos? En el sentido en que, por ejemplo, al pedirles que nuestro punto de contacto, nuestro punto de información, nuestro punto de envío y recepción de tareas, especialmente en la recepción, sea el aula virtual. Porque el rato que sea un grupo de WhatsApp, estoy más que seguro que alguien que incumple un deber va a buscar todos los medios para que se le revise. Y ya saben cómo nosotros trabajamos. No reviso yo deberes atrasados. Y obviamente si son pruebas o exámenes atrasados, tienen que hacerlo por medio del órgano regular. Entonces, la recomendación es utilizar la plataforma como nuestro punto de contacto, no utilizar el WhatsApp. O sea, si va a estar ese WhatsApp habilitado, no sé si la directriz es a nivel de facultad, pero si es así, bueno, yo necesitaré que ustedes nombren su directiva para yo de pronto comunicarme por ese medio con el señor presidente, pero si no, con los demás nos podemos estar comunicando tranquilamente por la plataforma, ¿no? Entonces sí les pido un poquito eso porque yo estoy más que seguro que más de un compañero no va a hacer un buen uso de ese grupo de WhatsApp. Entonces, hasta cierto modo, sí sería bueno que esto quede un poquito claro, ¿no? Deberes solamente por la plataforma, al día, hora y fecha señalada. Otro tema con la parte de los deberes es que por favor tienen que ser deberes individuales, deberes donde se refleje investigación, donde se refleje trabajo de ustedes en esas tareas y que no sean solamente una copia de lo que nosotros encontramos en Internet, sino darle ese valor agregado que nosotros podemos agregar, ¿no es cierto?, en nuestras tareas y en nuestros trabajos. El tema de la copia
Ya saben que yo no soy muy partidario de que se copien deberes, de que se copien trabajos, o sea, peor, que se copien los exámenes, ¿no? Especialmente con los exámenes, yo soy muy radical. Cuando yo veo exámenes prácticos que están copiados, pues bueno, automáticamente la calificación es de 0, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas, por favor. Otro tema es el manejo, de manejarnos con integridad, con responsabilidad, con verdad. Ustedes ya están en sexto semestre, a ustedes les está faltando apenas 3 semestres para ya egresar de la facultad. Y eso quiere decir que estamos en un nivel donde también el nivel de exigencia tiene que ser alto y tenemos que aprender a responder a ese tipo de cosas. De mi parte, ustedes saben que siempre estamos trabajando, de mi parte saben que ustedes se ganan aquí los puntos. Y bueno, la idea, muchachos, es que aprovechemos. Si usted aprovecha, si usted aprovecha al máximo las oportunidades, pues bueno, no solamente en mi materia, sino en la vida, bueno, eso a uno le da ventajas y eso a uno le hace bien, pero si no aprovechamos, bueno, ahí viene un poquito de las complicaciones, ¿ok? Y sobre todo el tema de la lectura y la investigación. Yo les voy a mandar a hacer tareas donde van a tener que sentarse, leer, trabajar, probar, equivocarse, y se vuelven a equivocar y se equivocarán, pero al final van a encontrar soluciones a ciertas temáticas y problemáticas que nosotros vamos a plantear, y obviamente ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos importantes como indicaciones generales, que para que por favor a lo largo de todo este semestre no tengamos ningún tipo de inconveniente. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, por favor. ¿Alguna inquietud? Listo. Pienso yo que está todo claro con respecto a esto. Un favor inmenso que sí les voy a pedir a todos es que por favor para la siguiente clase ya deben tener organizada su directiva de curso. Necesito saber quién es el presidente porque yo generalmente con él o la presidenta para poder, en este caso, cualquier directriz que se tenga que dar, hacerlo por medio de, en este caso, del compañero o la compañera que sea nominado como presidente del curso. Listo, ¿qué más les puedo mencionar acá? Esto dentro de las indicaciones generales. Eh, bueno, esto ya lo conocen ustedes, cómo nosotros vamos a evaluar, cómo vamos a generar ese proceso de evaluación. Bueno, el aprendizaje con el docente, en contacto con el docente, tendrá una valoración del 35%. El aprendizaje práctico experimental tendrá un 35% y el aprendizaje autónomo tendrá un valor del 30%. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos el 100% que equivale a los 10 puntos asignados para todos al momento en que empezamos cada uno de los parciales, ¿no? Recuerden que nosotros menos de 11 se pierde la materia, de 11 a 13.9 en ese rango. Tenemos un examen derecho, un examen supletorio y las personas que saquen más de 14 puntos, pues quedan promovidos automáticamente en la materia. Preguntas hasta ahí, por favor. Ok, no hay preguntas. Continuamos. Ok, entonces vamos ahí a mencionar algunos requisitos que necesitamos para la parte del trabajo aquí en el aula. Entonces, sí me gustaría que estemos claros en algunos requisitos que se necesitan, obviamente, para poder trabajar en esta materia. Bueno, lo primero de todo, a ver, permítame acá. Lo primero de todo, bueno, tener conocimientos en lo que son los procesos de construcción de software.
tenemos, yo creo que al ser ustedes la carrera de software y estar ya en sexto semestre, bueno, hablar de la creación de un sistema de información, de un prototipo, de una aplicación, bueno, eso es más que darlo por sentado que ustedes están en la capacidad de hacer. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Que por favor habiliten la cuenta de la universidad, que siempre estén trabajando con su correo institucional, especialmente por las herramientas asociadas que nosotros podemos utilizar y que generalmente se encuentran vinculadas con las cuentas que nos otorgan a cada persona que trabajamos o estudiamos dentro de la universidad, ¿no? Otro aspecto importante es tener conocimientos del sistema operativo Linux, ¿ok? Aquí sí me gustaría, o sea, y que lo respondan de una manera totalmente sincera. Me gustaría que hacen la mano a aquellos que no tienen praxis o no tienen práctica en lo que es el manejo de Linux, por favor. No importa, decía, vamos a sentarnos a investigar, a resolverlo, vamos a comenzar a hacer algunas cosas importantes. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque bueno, cuando hablamos de aplicaciones distribuidas, cuando estamos hablando de lo que son servicios, especialmente aquellos que van ligados a la configuración de lo que son servidores, cuando estamos hablando de aspectos como la alta disponibilidad, cuando estamos hablando de aspectos como balanceos de carga, cuando hablamos de clustering, entonces generalmente es un hecho de que todos los sistemas operativos que ofrecen mejores prestaciones para desarrollar todo este tipo de configuraciones, sin duda, es el tema es el tema de Linux, ¿no? Entonces, bueno, Linux se presenta ya, bueno, hoy en día Linux es mucho más amigable, hay mucha documentación de Linux, y la ventaja de Linux es que obviamente facilita en grandes términos lo que es el manejo de la distribución de software dentro de una red informática. Entonces, por eso es importante y vale la pena que si la mayoría de ustedes no tienen experiencia en lo que es Linux, bueno chicos, desde el día de hoy, dedicarle una horita completa de su tiempo a estudiar Linux. Tienen que hacerlo porque si no, el momento en que lleguemos a cosas un poco más complicadas, debemos de estar claros de por lo menos el manejo de comandos básicos a la hora de trabajar, ¿no? Ya en el tema de servidores. Otra cosa importante que necesitamos es el tema de virtualización. O sea, vamos a necesariamente a virtualizar en nuestros equipos. Ahora, eso sí, muchachos, verán, yo siempre he considerado, ¿no?, que nuestra carrera es como un poco privilegiada, porque nosotros cuando tenemos que, por ejemplo, les digo así como ejemplo, cuando a diferencia de la carrera, por ejemplo, de electrónica o de telecomunicaciones, o sea, no sé si ustedes son electrónicos o alguien que es eléctrico aquí, pero yo he visto que semestre a semestre la inversión y el costo que tienen en materiales los compañeros que están en electrónica, o sea, bueno, no creo que sea tan alto, pero existe esa inversión. Entonces, si a usted que está estudiando software, si en este momento usted se da cuenta, ojo, no, cuidado si malinterprete lo que voy a decir, no le estoy mandando a comprar un nuevo computador, no, pero si su computador, ejemplo, les pongo un número ya, supongamos 4 gigas de RAM, pero si usted puede a ese equipo ponerle, subirle a 8 gigas de RAM, pues obviamente eso le va a ayudar mucho en su proceso, ¿no? Eh, Habrán compañeros que tengan computadores un poquito más actualizados. Bueno, la idea, chicos, es contar con herramientas que nos permitan un poquito
trabajar y mejorar, ¿no es cierto?, el rendimiento de las máquinas con las que estamos trabajando. Entonces, esa es la idea. No, ojo, no, miren que no se malinterprete, no le estoy diciendo si su computadora está viejita, compre una nueva, no, para nada. Pero sí les digo que si ustedes validan que, por ejemplo, su máquina puede soportar unos 4 gigas más de RAM, haga una inversión de esas. Siempre es buena, es importante, siempre va a ser que se lo va a hacer, ¿no? Pensando en que su equipo preste un mejor rendimiento, mejores prestaciones, pero bueno, como les digo, en nuestra carrera creo que somos muy privilegiados de que técnicamente instrumentos y materiales para lo que es la parte de estudio casi no lo invertimos, pero sí, si usted tiene su computadorita y le puede mejorar un poquito más, por lo menos la memoria RAM, su máquina le va a agradecer mucho a la hora de que esté trabajando. ¿Ok? ¿Y por qué les digo eso? Porque nosotros vamos a tener que virtualizar. En medida de lo posible, trabajen con el VirtualBox, que es un software de máquinas virtuales de la empresa Oracle, pero que es muy livianito en comparación a otras versiones, como por ejemplo VMware, o como el mismo, se me ve el nombre de la máquina de virtualización del Windows, que también es muy buena. Zen, por ejemplo, otro software que me permite visualizar. Pero como les mencionaba, ¿no? Yo recomiendo hacerlo con VirtualBox porque es muy liviano y también la administración del VirtualBox es muy sencilla en ese sentido. ¿Qué otras cosas? Bueno, como yo les había mencionado hace un minuto, vamos a seguir trabajando con este enlace. No sé si se fijaron cuando ustedes se conectaron, encontraron un link que decía acceso a clases, algo así, temporal. Entonces, ¿por qué temporal? Porque, bueno, hay una disposición de que el link de acceso a las clases van a ser ya no por el docente, sino va a ser por curso. Entonces, un curso va a tener un solo link de acceso. Entonces, eso hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar. ¿Y por qué? Porque, bueno, sé por una fuente oficial de que a las personas, a los estudiantes y a los docentes se nos va a retirar la licencia que teníamos de Zoom para, por ejemplo, tiempo indefinido y hasta 300 personas. Entonces, esto creo que va nuevamente a ser 40 minutos y eso es algo muy poquito para nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les despliego en la pantalla, sí es bueno de que como un plan de contingencia, un plan B, que no sabemos si lo vayamos a utilizar, pero siempre es importante que conozcamos un poquito del manejo de herramientas como por ejemplo Teams, ¿no es cierto?, que me ayuda. Pero nuestro objetivo, por lo menos hasta donde se pueda, siempre será seguir trabajando con Zoom. Lo hacemos con Zoom porque es una plataforma que no demanda mucho ancho de banda. Recordemos que no todos en nuestros domicilios tenemos un internet que sea rápido o que sea muy eficiente. Pero de esta forma podemos encontrar un punto intermedio también con nuestros compañeros que de pronto no poseen un buen internet. Entonces, Zoom desde ese enfoque siempre nos ha ayudado y hemos podido mantener una mejor comunicación virtual, ¿no? Especialmente en esta época de pandemia. Herramientas de Office, conocerlas. Tenemos destrezas en lectura e investigación, entonces tenemos que, así no nos guste, vamos a tener que leer mucho, leer hasta entender ciertos principios y también el tema de la investigación, ¿no? Entonces nos va a tocar investigar, buscar fuentes que sean o que estén acorde a lo que nosotros necesitamos en la materia, entonces eso es una buena alternativa. Y la otra, por ejemplo, que vamos a necesitar de pronto el Visual Studio Code o el Visual Studio Community. Esto, por ejemplo, por el momento de lo que yo recuerdo, y todavía no lo vamos a utilizar hasta cuando entremos de la parte de lo que son
la programación de servicios, ¿ok? No sé si hasta ahí tienen de pronto alguna duda, alguna pregunta, por favor. Ok, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a empezar. Entonces aquí, por favor, sí les pido, no se olviden de registrar siempre y puntualmente el tema de las asistencias, por favor. Es importante que estén marcadas las asistencias de cada uno de ustedes. Entonces, denme un minutito aquí. Yo voy a asignar. A ver, denme un minutito. Vamos a hacer una pequeña evaluación de diagnóstico de conocimientos. Entonces, por favor, yo les voy a habilitar dentro del primer parcial. Permítanme aquí. Wow, este link está roto. Espérenme un ratito. A ver. Ok, entonces ahora sí, voy a habilitarles una evaluación. A ver, permítanme, voy a asignarles ahorita. Ok, les vamos a dar aquí unos minutitos para que lo puedan resolver. Ok. Listo. Ok. Denme un minutito. ¿Ya? Ok, entonces por favor, en el primer parcial, en la zona de evaluación, van a encontrar una evaluación que se llama evaluación diagnóstica. Entonces ahí vamos a resolver las preguntas. Las preguntas que están ahí, ¿no? Son 10 preguntitas que van a estar ahí aleatorias para todos. Pero sí me gustaría que las puedan leer, investigar, más no investigar, que lo respondan desde su nivel de conocimiento. No importa si no la conoce, si no la conoce, bueno, responde no conozco, o si tiene alguna idea, lo pone, pero lo importante es que vayamos un poquito teniendo en claro eso. Entonces, por favor, vamos a empezar a dar esta evaluación, nos vamos a tomar 20 minutitos y en 20 minutos nos encontramos para unas disposiciones finales, por favor. Pueden empezar. ¿Me confirman si pudieron ingresar? Sí. Ya, listo. Empiecen, por favor.
ocasión se va a dar el congreso del CCI, que es un congreso que organiza nuestra facultad, que organizamos nosotros como profesores, como facultad, como estudiantes. Entonces, al igual que los años anteriores, este año se va a realizar el congreso en las fechas, permítame, las fechas son, la próxima semana se va a hacer del 25 al 29 de octubre. Aquí vamos a tener las ponencias de los conferencistas principales, que es David Jerez de aquí de Ecuador, tenemos a César Guevara, tenemos a Luis García de España, tenemos a Olatz Arbeláez de España, también del País Vasco, tenemos a Luis Teixeira de Brasil, y tenemos también al señor Manuel Díaz Madroñero, que es también de España. Entonces, chicos, eso les menciono. ¿Por qué? Porque la idea, y bueno, siempre está, no está por demás, extenderles una invitación para que ustedes puedan asistir, y no solamente asistir, puedan participar del Congreso de manera virtual. Este Congreso se lo va a realizar, como les decía, y es organizado por nuestra facultad, somos los anfitriones de este evento. Entonces sí va a ser y siempre será importante la asistencia de todos ustedes. Yo les mencionaba el año anterior, yo les preguntaba y les decía que en realidad cuando a nuestra carrera, en comparación, por ejemplo, de la carrera de electrónica, de telecomunicaciones, es una carrera que técnicamente no la invertimos mucho dinero en el tema de lo que es la compra de materiales, la compra de, por ejemplo, cómo hacen los electrónicos de circuitos, de cables, de protoboards, de dispositivos como los Arduino, los Raspberry Pi. Prácticamente nosotros no tenemos esas inversiones que son fuertes, ¿no? Pero sin embargo pienso que vale la pena invertir en el Congreso. Ojo chicos, esto no es obligatorio, pero si ustedes pueden asistir, sería muy, muy, muy importante que lo puedan hacer. No sé, me pueden ahí alzar la mano a priori. ¿Cuántas personas asistieron al Congreso el año anterior? El semestre anterior, el año anterior. Bueno, ahí tenemos a 4 personas, por lo menos de los que tengo ahí marcados, ¿no? La idea, muchachos, como les decía, es que puedan asistir todos. ¿Cuál es el costo que se tiene acá en el Congreso? Es de $50. Eh, ese costo, bueno, va para cubrir ciertas cosas que se necesitan, especialmente por el tema de las publicaciones. Las publicaciones se las hace en una revista de la ciencia que se llama Springer, no sé si ustedes la han escuchado, pero bueno, esta es la revista en la cual se va a publicar todos los artículos que se han aceptado para el Congreso. No solamente son estas personas las que van a exponer, hay muchos más participantes. Este Congreso va a durar toda la semana que viene, y a mí me supieron manifestar, en este caso, en una reunión, la máxima autoridad mencionaba que si la mayoría del curso está inscrito, pues obviamente el curso tiene el permiso para poder asistir al Congreso. Si no, pues tendrían clases normales durante toda la semana que viene. Entonces, pero más allá de no asistir a clases o de asistir al Congreso, chicos, yo siempre pienso que los objetivos principales que se persigue con todo esto es importante. Primero, y yo creo que el hecho de que se lo pueda hacer ya por tercer año consecutivo, le estamos dando un realce muy importante a lo que es nuestra facultad. Entonces, no todas las facultades que se orientan, por ejemplo, en la parte tecnológica como la nuestra, tienen eventos de la envergadura como que se lo va a realizar acá
acá en nuestra facultad. Segundo, que yo pienso que el hecho de que sea nuestro es donde tenemos que estar apoyando mucho más a que esto se dé, con su asistencia, con su participación. Adicionalmente, a las personas que asistan, más allá de tener el acceso, el derecho a asistir a todo el Congreso, tienen también la oportunidad de hacerse acreedores a un certificado de 32 horas, equivalente a todas las horas que vamos a tener del Congreso durante toda la semana. Es una bonita oportunidad para que todos ustedes puedan analizar, revisar qué es lo que se está haciendo afuera, cuáles son las tendencias de investigación que se están planteando. Es una buena oportunidad para reunirse con personas de otros lugares, de conocer más personas. El evento, a pesar de que es virtual, siempre las personas dejan abiertos sus contactos, a través de los cuales uno también puede seguir indagando, preguntando, profundizando ciertas temáticas que nos pueden servir para futuro, ¿no? La inversión del Congreso es de $50. Y lo pueden, me parece, hacer el pago hasta el día viernes. Entonces, las personas que están interesadas o que puedan asistir, pues bueno, chicos, les vuelvo a repetir, esto no es obligatorio, pero sí es importante que lo puedan, que lo consideren, ¿ok? De mi parte, por ejemplo, muchachos, yo les puedo decir que de los dos congresos anteriores, todo lo remunerado, todo lo que se pudo recopilar por el pago de las publicaciones y de las inscripciones al Congreso, todos esos rubros que no son totales, ¿no? Pero ese porcentaje que regresa a la facultad, pues las autoridades durante estos 2 años han estado comprando equipamiento, han estado mejorando los laboratorios para el área de sistemas, se han comprado nuevos computadores, pero entonces, si se dan cuenta, es un ganar-ganar. Se gana conocimiento, se gana un certificado, se gana también la oportunidad de conocer, ¿no? Más sobre las temáticas actuales, pero también, chicos, ustedes se ven beneficiados porque ya, como es de conocimiento público, nosotros vamos a regresar a la parte presencial en los próximos meses. Sé que para el próximo mes, ya en noviembre, regresa la Facultad de Salud. Y como se va a regresar por dominios, el siguiente dominio que va a ingresar es el de ingenierías. Entonces, es un hecho que nosotros vamos a retornar dentro de ese componente. Y qué mejor que llegar a la universidad y poder encontrar máquinas o laboratorios que nos ayuden, ¿no? Que ayuden a nuestro proceso. Entonces, eso como un poquito les dejo como esa invitación. Como les vuelvo a reiterar, esto no es que se obliga a las personas a que asistan, pero sí les hago un llamado a que lo consideren, porque es un ganar-ganar. Ganan ustedes y ganan también indirectamente con el mejoramiento de las cosas que se pueden hacer con esas inversiones a futuro, ¿no? Entonces, eso, muchachos, esa es la invitación. Cualquier información pueden entrar acá a la página del evento del CCI 2021 o cci.uta.edu.es y van a encontrar aquí toda la información sobre el evento, en sí la información relacionada al programa. Miren, perdón, el certificado no es de 32 horas, discúlpenme, es de 40 horas. ¿Ok? Entonces eso también es algo bueno porque ustedes cuando salgan a trabajar, obviamente todas estas capacitaciones, estos cursitos que ustedes van obteniendo, siempre les van a ayudar bastante para respaldar, ¿no? Su hoja de vida a la hora de postular para un trabajo, para una maestría, para no sé, para un doctorado. Estos certificados avalan el interés suyo que ha tenido durante su carrera para poder acceder a este tipo de elementos. No sé si tienen ahí alguna consulta, alguna pregunta, chicos.
Y como les repito, espero que puedan asistir porque va a ser importante que puedan estar presentes en esa semana que va a ser de bastante provecho, especialmente en la parte técnico-científica. Va a ser algo muy importante. Entonces, muchachos, ¿qué más que invitarles y extenderles la invitación para que ustedes puedan asistir a estos eventos? ¿Ok? Listo. No sé si tienen alguna inquietud adicional, por favor. O algo que haya quedado pendiente. ¿Sí? ¿No? ¿Está claro todo? ¿No hay preguntas? Listo, entonces vamos a empezar muchachos nuestras clases. Yo les voy a compartir los materiales como siempre. Vamos a tratar de organizarnos, de ir manejando, por ejemplo, la parte teórica, la parte práctica. Espero que para el día viernes, que tenemos 3 horas, voy a procurar de asignar algún trabajo, algo para que podamos trabajar, para no hacerlo solamente teoría esta materia, a pesar de que obviamente para entender todo el contexto general de lo que son los sistemas distribuidos, siempre es importante analizar la parte documental, la parte de información donde podemos sintetizar muchos conceptos, pero también va acompañado de la parte práctica, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de manejarlo en ese sentido, obviamente procurando tener una clase mucho más organizada. Con respecto a todo lo que hemos hablado desde las 4 de la tarde que empezamos a conversar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Listo. Entonces vamos a hablar acerca de las aplicaciones distribuidas y vamos un poquito a hablar de la introducción a los sistemas distribuidos. Entonces vamos a analizar algunos antecedentes. Dentro de los objetivos aquí tenemos, bueno, hablar un poco de los antecedentes y vamos a describir en sí qué es un sistema distribuido. Ok, antes de pensar a hablar de esto, ¿me puede dar un criterio personal? ¿Qué piensan acerca de los sistemas distribuidos o aplicaciones distribuidas? ¿Quién me puede decir? Ya algunos compañeros nos dieron algunas ideas. A ver, vamos con los compañeros que no han participado todavía. No sé, Andrés García, ¿qué nos puede compartir? Tal vez serían computadoras que están conectados a un servidor. Sí, perfecto. Cuando hablamos de sistemas distribuidos, hablamos de interconexión. Y cuando hablamos de interconexión, obviamente hablamos de nodos clientes y nodos servidores. ¿Qué más? Cuando hablamos de un sistema distribuido, ¿qué se les viene a la mente? O vamos ahora, denme un ejemplo de un sistema distribuido. Por ejemplo, vamos con Dayanara. Tal vez una telefonía IP. Telefonía IP, sí, perfecto. Sí, tenemos ahí un sistema distribuido. ¿Qué más? A ver, vamos por acá, vamos con Mateo Martínez. Un ejemplo, Mateo, el primero que se le pueda venir a la mente. Una red de bancos. Una red de bancos, aprovechando que estamos hablando del caso del Banco del Pichincha. Más que una red de bancos, estaríamos hablando de las estaciones. Por ejemplo, podríamos hablar de los cajeros electrónicos, por ejemplo, que tiene un banco. Estábamos hablando de terminales, ¿no es cierto? Muchos de los casos son terminales tontas, en otros casos son un híbrido, ¿no es cierto? Entre lo que es el procesamiento cliente, el procesamiento servidor. Pero sí, en efecto, estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos o cuándo nosotros debemos
conceptualizar un esquema o un ejemplo como un sistema distribuido. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito de algunos antecedentes que han ido marcando, digamos, la cancha o los aspectos más importantes hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy, ¿no es cierto? Obviamente, hay algunos escenarios, como por ejemplo es el avance de las tecnologías de cómputo y de las comunicaciones. Esto ha ido permitiendo que este tipo de sistemas de información vayan siendo mucho más robustos y que se vayan posicionando de manera proactiva en el día a día de la vida de las personas, ¿no es cierto? Tomando aspectos importantes como por ejemplo la disponibilidad, independientemente del campo de acción que tengan este tipo de aplicaciones. Como les decía hace algunos días, no fue, creo que nada oculto para nadie el problema del Banco del Pichincha, ¿no? Y donde uno de los aspectos que de hecho se trata mucho en el tema de lo que es la seguridad informática y la seguridad de la información. Por ejemplo, el tema de la disponibilidad de los datos fue algo bueno, yo por lo menos hasta el día sábado no había esa disponibilidad todavía de poder hacer operaciones transaccionales a través de la plataforma del banco. Entonces eso a uno, obviamente, lo hace pensar y esos son los elementos que cuando uno, como ingeniero de software, tiene que plantear, ¿no? Soluciones de este tipo. Recordemos que esto de los bancos es o en sí, ¿no? La implementación de las TICs en diferentes líneas de negocio son parte de una evolución continua, pero necesaria. Entonces, eso siempre va a estar primero presente y luego van a estar marcando el terreno del campo de acción que nosotros vamos a desempeñar. Y estas son, por ejemplo, elementos como la seguridad, como la disponibilidad, como la integridad de los datos, son variables que siempre van a estar presentes y obviamente que marcan la diferencia a la hora de nosotros poder contar con un servicio basado en este tipo de sistemas. Y también podemos pensar, ¿no? Que no solamente que es un efecto, digamos, psicosocial o psicoeconómico también a nivel país, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes o de sus padres tengan las cuentas en el Banco del Pichincha, pero lo primero que uno se cuestionó y que yo me sigo cuestionando es el hecho de cambiar de entidad bancaria. Porque a mí, ¿quién me garantiza que el día de mañana nuevamente surja algo parecido como eso? Y luego, por ejemplo, los montos de los saldos de las cuentas sean modificados, sean, no sé, eh, cambiados. Entonces, eso también tiene un efecto importante, porque yo estoy más que seguro que el Banco del Pichincha debe tener debe tener papeles en bolsa de valores. Y esto yo creo que sin duda la valoración del banco como tal, para mí, va a perder mucho. Va a perder mucho no solamente en el aspecto de imagen, en el aspecto de confiabilidad del usuario, sino porque yo sé que hay muchas personas que van a retirar su dinero de esa entidad bancaria. Obviamente, a partir de todo el conjunto de problemas que se tuvieron desde las perspectivas de seguridad. Entonces, miren algo importante, que la forma en cómo se implementan estas soluciones no solamente van enfocadas en el aspecto de la funcionalidad, sino van enfocadas también en otros aspectos como habíamos mencionado, como el tema de la seguridad, de la confiabilidad, de la disponibilidad, de la integridad de los datos. Entonces, esos elementos afectan de manera significativa. Pero si nos damos cuenta, todo esto parte de la forma en cómo nosotros, como profesionales de las TICs, comenzamos a aportar y comenzamos a diseñar nuestros sistemas de información que posteriormente van a ser utilizados en una plataforma.
Aspectos como las telecomunicaciones, hoy en día, ¿no es cierto?, permiten integrar no solamente a varias personas, a varios grupos de personas, sino también, hoy por hoy, un aspecto importante es que permiten integrar diferentes tipos de tecnologías. Hoy, por ejemplo, no solamente tecnologías, plataformas, sino también tipos de datos o tipo de información que se pueden implementar, como por ejemplo el tema de voz, ¿no es cierto? O el tema de los datos o incluso la parte de video. No sé si ustedes han podido o han tenido la oportunidad de ver la película Volver al Futuro. Es interesante, ¿no? Ponerse a pensar un poco en eso, porque yo estoy seguro que si ustedes regresaran, no sé, a los años, no nos vayamos tan lejos, vamos, ustedes, ¿en qué año nacieron más o menos? A ver, cuéntenme, ¿en qué edad tienen ustedes? En el 2000, profe. Ya, en el 2000 ya comenzaron a aparecer los primeros bloquecitos que eran los celulares, pero bajémonos unos 5 añitos. Vamos a hablar del año 95, ya vámonos a la guerra del Cenepa, más o menos por ahí. Si ustedes, digo, ahorita regresaran en una máquina del tiempo y se pararan en el centro de Ambato, lo primero que les va a llamar la atención es que nadie usa celulares. Nadie, de hecho, solo pocas personas, creo que los médicos utilizaban algo que se llamaba el Viper. Y en el Viper, obviamente, a veces solo llegaban como algo como unos mensajitos de texto. Y bueno, y utilizar un Viper era algo, pero espectacular. Entonces, si nos vamos a esas épocas y nos ponemos a pensar, a ver, en aquellos días que no son muy lejanos, les hago la acotación, ¿cómo se transmitía la parte de voz? Si usted no tenía teléfono en su casa, no había otra forma en que usted se pueda comunicar. ¿Ok? La parte de datos, ¿no? Pensemos que en esa época, incluso pensemos un poquito a nivel de gobierno, cuáles eran las inversiones que tenían especialmente los países en vías de crecimiento. A mí no me gusta hablar de subdesarrollados porque creo que no somos subdesarrollados. Somos países que lastimosamente hemos sido mal administrados y que la corrupción es un virus que tiene que ser algún momento extirpado de la conciencia social de toda Latinoamérica. Pero algo que sí nos ponemos a pensar es, bueno, ¿cómo se manejaban las inversiones en tecnologías en aquella época? Peor, pensar que en algún momento nosotros íbamos a pasar videos. A lo mucho, en aquellas épocas, lo mejor que uno podía tener, si ustedes recuerdan, era, o pregúntenle a sus papás, a sus hermanos mayores, era lo más bonito era tener un cassette o un CD, que recién aparecían los CDs, ¿no? Pero ni siquiera había la tecnología MP3 para tener un poco más de portabilidad de los archivos. Entonces, si nos ponemos a pensar eso, muchachos, nos damos cuenta de que llegar a donde hemos llegado con la parte de la implementación de los sistemas distribuidos, han tenido que suceder muchas cosas, no solamente desde el aspecto informático, han tenido que pasar desde el aspecto, por ejemplo, del cambio de tecnologías, de la adopción de nuevas tecnologías, por ejemplo, la tecnología celular, y dentro de la celular, aquellos que están un poco más claros, hemos tenido que pasar, ¿no? Por el paso de las famosas bandas, ¿no? Pasamos por el CDMA, pasamos al GCM, después pasamos al 2G, al 3G, hoy estamos en el 4G y próximamente, bueno, yo creo que van a pasar aquí en Ecuador algunos años para llegar al 5G. Y es algo que está marcando la forma de trabajar, por ejemplo, ya en los países del primer mundo. Entonces, una de las características de las tecnologías 5G, por ejemplo, es la velocidad de transmisión de datos. Son velocidades, pero extraordinariamente altas, muchachos. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos a disponer de ese tipo de tecnologías
Y seguimos hablando, ¿no? De que no solamente es ampliar las capacidades informáticas, sino también es un análisis donde debemos tomar en cuenta de que ya no solo es el hecho de coger, hacer un sistema. Ya no es solamente el hecho de coger y decir, bueno, el sistema va a la nube, compartámoslo. Ya van aspectos asociados como uno de los más importantes, la seguridad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de elementos, como les acabo de mencionar, no es que han venido solos, ¿no? Sino que ha sido una evolución, ha sido una digamos, ¿no? Una consecuencia de efectos, de acciones que se han venido trabajando a nivel tecnológico, pero que sin duda, eso va a ser de mucho beneficio y que ha sido de mucho beneficio también para lo que hoy tenemos hoy en día, ¿no? El mismo hecho que hoy, por ejemplo, miren chicos, estamos pasando una época post pandemia, estamos comunicándonos, yo estoy en la ciudad de Ambato, más o menos por el Natalia Vaca, los que conocen, eh, pero y bueno, y miren, yo hablo y de manera automática la persona que de pronto esté en Quito, esté en Cuenca, esté en Guayaquil o está aquí mismo en la ciudad, nos podemos comunicar. Entonces ha habido un avance tecnológico, variables que se han tenido que dar para que todo esto funcione. Yo me hago una pregunta, muchachos, yo les preguntaba esto también a otros compañeros suyos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si esta pandemia se hubiese dado? Les pongo un ejemplo. En el año 2000, o no tanto, hace 10 años. La verdad, la verdad es que ahí sí yo pienso que se hubiese paralizado la parte de la educación, cosa que no se detuvo en esta pandemia. Porque hace 10 años, si ustedes se ponen a pensar, primero la infraestructura tecnológica no le daba a todo el mundo para tener un internet. Segundo, que no habían herramientas fuera de Skype que a uno le permitan comunicarse. Y Skype, acuérdense, también era una herramienta pesada. Si nos remontamos 10 años más atrás, estamos hablando de una sociedad que no disponía de internet, donde el uso de los café internet, ¿se acuerdan? Era un buen negocio porque obviamente no había la infraestructura para que en cada domicilio exista internet, no había el cable submarino. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que ponerse a pensar a la hora de este tipo de elementos. Otro aspecto importante ha sido también, ¿no es cierto?, la potenciación o la implementación de las redes LAN, las redes MAN y las redes WAN, ¿no es cierto?, las redes metropolitanas. Y cada vez estas redes han ido fortaleciendo, ¿no es cierto?, los canales de comunicación de los diferentes actores. Entonces esto lo que ha hecho es que puedan surgir aplicaciones, ¿no es cierto?, que puedan trabajar de una manera colaborativa. Aquí el éxito de los sistemas distribuidos es justamente el hecho de que puedan interactuar de manera colaborativa, conjunta, diversos tipos de equipos, pero que trabajen y actúen como uno solo. Entonces, miren, ahí estamos viendo en esa imagen, hablábamos de esta revolución que hemos tenido en las tecnologías. Y dice que en el año 45, cuando comenzó la era moderna, empezamos con la época de las computadoras. En un inicio, obviamente, estas eran costosas y demasiadamente caras y aparte que eran muy limitadas, ¿no? Como resultado, el hecho de que existan computadoras y otra cosa que también se daba en un inicio es que cada fabricante tenía su propia forma de construir sus equipos. No existían estándares, no existían convenios, no existían lenguajes comunes en el cual, por ejemplo, una máquina que era fabricada, por ejemplo, por IBM, la información que se procesaba ahí o la forma de compartir datos con una máquina que de pronto era construida, yo qué sé, por Hitachi, por ejemplo, no podían, no eran compatibles porque no habían convenios, no habían lenguajes intermedios que permitan establecer esta fase de comunicación entre los equipos. Pero esto un poquito va cambiando porque a mediados de los años, de la década de los 80, aparecen dos
dos corrientes que vienen de la mano de los avances tecnológicos. El primero de ellos fue obviamente la construcción de los microprocesadores. Entonces aquí hablamos de los microprocesadores, no solamente de los computadores, hablamos de los microprocesadores de máquinas, microprocesadores, por ejemplo, de dispositivos de comunicación. Inicialmente estos elementos empezamos con 8 bits, luego pasaron a 16, 32 y actualmente nuestras computadoras en la mayoría de los casos están trabajando a 64 bits en lo que es el procesamiento de datos y la capacidad de comunicación. Estos dos fenómenos, tanto lo que son las redes de comunicación como los microcontroladores, han sido, yo creo que los dos elementos principales que han marcado, ¿no es cierto?, una gran diferencia a la hora de implementar este tipo de sistemas. Si hacemos una comparación, a ver, hagamos una referencia, ¿no? A mí me gusta mucho este dato, ¿no? Imagínense en algo, que una máquina, estamos hablando, ¿no? Vamos a hacer una referencia. Una máquina que inicialmente, una computadora como la que estábamos viendo acá, esta computadora estaba alrededor de 10 millones de dólares. O sea, imagínense una computadora y los procesamientos no es que eran altos, sino que se basaban y estaban adaptados a la tecnología de aquellos días. Pero si esa máquina cuesta o costaba, ¿no?, 10 millones de dólares y ejecutaba una instrucción por segundo, o sea, ejecutaba una tarea por segundo, ahora saltamos a máquinas que cuestan promedio $1,000, es lo que cuesta un computador promedio hoy, y que son capaces de ejecutar 1 millón de millones, imagínense, 1 millón de millones de instrucciones por segundo. Esa es la relación entre lo que costaba antes y procesaba antes con lo que cuesta hoy y procesa hoy. Entonces, si hacemos una relación de ganancia o de precio sobre el rendimiento, tenemos una mejora aproximada de 10 elevado a la 13. O sea, póngale al número 10, ponga 13 ceros a continuación, y esa es la ganancia que se tiene actualmente con respecto a las computadoras, que no estamos hablando más allá de 40 o 50 años de lo que fueron creadas. Ahora, eso nos tiene que hacer pensar en algo. A ver, miren ese carro tan bonito. Ese carro es un Rolls Royce. Si la misma relación de ganancia y rendimiento hablamos en lo que es la generación de las computadoras y de las redes, esa misma relación de ganancia se hubiera aplicado a la industria automotriz, miren, este dato es interesante. Nosotros ahora tendríamos la capacidad de comprarnos un Rolls Royce, así como el que está ahí, a $1, y ese carrito que costaría $1 tendría un rendimiento de más o menos 1 millón de millones de millas, ¿ok?, por cada galón de combustible. Es decir, usted tanquearía. ¿Cuánto cuesta ahora la Super? Cuesta 3,30. Usted tanquearía una sola vez y su carrito se movería más o menos 1 millón de millones de millas, imagínense, por cada galón de combustible. Es decir, usted tanquearía una vez en la vida y nunca más. Esa es la relación de ganancia y rendimiento que se tuviera en los autos de lo que realmente se obtuvo acá en la parte del procesamiento de datos a través de la inclusión de los microprocesadores y de las redes de comunicación. ¿Ok? Entonces, por eso hablábamos también que esta inclusión de las redes de computadoras también fue algo muy importante, porque por fin se tienen redes de computadoras de alta velocidad. Tenemos la capacidad de interconectarnos cientos de máquinas localizadas de pronto dentro de un mismo edificio. Ahora ya es posible hacerlo eso. O bueno, ya con la invención de estas redes ya se las podía hacer. Entonces lo que nos permitía era una mejor transferencia de datos
a lo largo, ¿no es cierto?, de todos los elementos o los nodos que conforman parte de este grupo de trabajo. Resultado de estas tecnologías es que no solamente que es factible, sino que hoy por hoy es fácil hacer este tipo de implementaciones, ¿no? Incluyendo una gran cantidad de componentes y adaptándolos o interconectándolos por redes de alta velocidad. Por lo general a estos sistemas, se los conoce como sistemas distribuidos, al contrario de los sistemas centralizados o los sistemas de un solo procesador. Y obviamente aquí viene la gran diferencia, ¿no? El hecho de que nosotros podamos adaptar varios grupos de equipos que puedan interactuar de manera coordinada entre ellos. Entonces, definimos de una manera pragmática qué es un sistema distribuido. Entonces, ¿qué es un sistema distribuido? Un sistema distribuido es un sistema o es una colección de computadoras independientes que dan al usuario la impresión de constituir un único sistema coherente. Miren el concepto, es muy interesante. Es un conjunto de máquinas, ¿no es cierto?, de computadores, una colección independiente, es decir, son computadores autónomos que tienen sus propias características, que tienen sus propias cualidades, pero que a la hora de trabajar dan una impresión de que es un único sistema por la coherencia en cómo estos interactúan y trabajan. Yo les hago aquí una pregunta. A ver, vamos a ver, ¿quién está por aquí? Vamos a preguntar a un compañero. A ver, voy a preguntar aquí. A ver, a Noelia vamos. Noelia. Pregunta, ¿tiene usted cuenta en Google? Google. ¿Perdón? O sea, en Gmail. Sí, una cuenta de Google. Ah, sí. Ya, eso quiere decir justamente, usted debe tener una cuenta de Gmail, ¿no es cierto? Sí. Ya, mi estimada Noelia, yo les hago una pregunta y igual es para Noelia, ¿no? Yo les hago una consulta y digo, a ver, Noelia, ¿en qué país, en qué servidor están sus datos? No sé, la verdad. ¿No es cierto? No sabemos. Y si yo le pregunto lo mismo a Daniela, a Diego, a Eric, la respuesta va a ser la misma. No sabemos dónde están los datos. Pero lo que sí tenemos certeza es que cuando nosotros necesitamos los datos están ahí, ¿sí o no? No sé si ustedes recuerdan, hace unos meses, en este mismo año, hubo un gran incendio y espérenme, me acuerdo dónde fue el incendio. Les voy a dar el dato exacto. A ver, espérenme un ratito, les voy a dar el dato exacto para no dar datos. Verán, incendios, servidores de Google. Eso fue recién, a ver, déjenme ver. Exacto, fue el 10 de marzo. Ah, miren, un incendio, no sé si es que era en Rusia. A ver, listo, a ver, sí, no sé. A ver, Dios mío, déjenme ver en dónde, no me deja ver aquí, dice. Déjenme ver aquí, muchachos, les voy a dar el dato exacto. Un incendio, pero súper fuerte. Claro, fue por, a ver, aquí está. Acá, bueno, acá ha habido otro incendio ya. ¿Esto cuándo fue? Sí. Ah, no, miren, no, hubo otro incendio. Pero, ¿qué pasó? Recuerdo, ¿no? Bueno, de lo que vi, parece que fue en Rusia. Habían unas oficinas, o habían, bueno, hagan en cuenta un edificio inmenso donde estaban muchos servidores de Google. Y hubo un incendio y se quemó todo. Se quemaron servidores, se quemaron los racks, se quemaron ¿cómo se llaman? Los storage. Los storage es donde se almacenan
a manera de un array, es un array de discos. Se quemaron todas esas cosas. La pregunta que yo les hago es, ¿a alguien se le perdió algún dato? Bueno, por lo menos yo estoy 100% segura de que eso no sucedió. Porque precisamente, miren, aquí viene una cosa interesante. ¿Qué es lo que hace Google? Y eso es lo que nosotros vamos a aplicar en nuestras prácticas. Google lo que hace es asignar granjas de servidores, pero que están distribuidas geográficamente en diferentes zonas. Entonces, Google tiene sus servidores, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene en Israel, tiene en Alemania, tiene en Turquía, tenía en Rusia, tiene en Francia, pero todos estos servidores trabajan de manera colaborativa. ¿Cuál es el éxito de esto? Que toda la data que yo le decía a Noelia, ¿no? Y físicamente, ¿en dónde están sus datos? Pues la verdad es que yo me imagino que por lo menos están en unas 5 partes diferentes. Entonces, de tal manera que si, por ejemplo, Noelia estuvo guardando datos y en ese momento se incendia el cuarto de servidores, por ejemplo, de Alemania, si ahí estaban sus datos, pues no hay problema. Se quemó esos servidores, pero sus datos habían una réplica totalmente exacta y funcional en los Estados Unidos. Y de pronto en Australia, de pronto en Israel. Entonces, ese es el esquema o ese es el concepto que nosotros le debemos dar a la parte de la funcionalidad de los sistemas distribuidos. Tenemos varias computadoras que están trabajando de manera colaborativa, pero para mí me da la impresión de que es un único sistema, es una única funcionalidad. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia que nosotros debemos trabajar y sobre todo sostener a la hora de configurar un sistema distribuido. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar? Esta definición, bueno, lo que les decía primero es que vamos a tener diferentes componentes, no solamente equipos, podemos tener computadoras, perdón, vamos a tener impresoras, podemos tener servidores, podemos tener dispositivos IoT que pueden estar trabajando de manera conjunta. El segundo aspecto es que se cree que realmente interactúan como un sistema único, es decir, todo esto para nosotros, para los usuarios, debe ser totalmente transparente a la hora de ver a estos sistemas funcionando. Y ojo, ¿no? Algo de los sistemas distribuidos es que no hablamos precisamente del tipo de computadora que se quiere utilizar. Por eso les mencionaba que cuando hablamos de sistemas distribuidos podemos estar hablando de PCs, de servidores, de dispositivos IoT, podemos estar hablando incluso de impresoras y todos esos elementos forman parte del core funcional que tenemos a la hora de trabajar con un sistema distribuido. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos de los sistemas distribuidos? Bueno, dentro de las principales ventajas, siempre vamos a tomar en cuenta el tema de la economía. Porque los microprocesadores ofrecen una mayor relación de precio-rendimiento que las computadoras que trabajan de manera centralizada. Entonces, ahora imaginémonos nosotros, ¿no? No sé si ustedes en este momento quieren hacer la prueba. Fíjense acá. Y bueno, y parte de esto es, por ejemplo, algo que aparece luego con un concepto muy fuerte, que es el tema de la virtualización. Si ustedes se dan cuenta acá y nos vamos acá, ¿no es cierto? Cambiémosle aquí a la vista de uso general. Yo quiero que se fijen en algo. En mi procesador, por ejemplo, si están viendo la administrador de tareas, ¿verdad? Sí, ¿Qué es lo que yo estoy viendo ahí? Miren, yo estoy ahorita conversando con ustedes, hablando, dando la clase, tengo algunos programas que están activos, pero yo en realidad no debo ocupar ni siquiera el 20% de mi máquina. No debo ocupar ni el 50% de mi memoria. No debo ocupar que del disco duro no estoy ocupando ni el otro 50%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo muchos elementos que están siendo subutilizados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto, por ejemplo, estamos en ambientes de producción? A veces los servidores son obviamente, son mucho más fuertes que las computadoras que nosotros tenemos en casa.
Y si nosotros no buscamos estrategias en las cuales nosotros podamos utilizar, ¿no es cierto?, estos recursos, pues obviamente los estamos desperdiciando. Como yo les decía, una de las estrategias obviamente va a ser el tema de la virtualización, pero en otras ocasiones pueden haber servidores que, a pesar de que están siendo utilizados, pueden también combinarse para poder trabajar. Entonces, el hecho de que yo tenga ese aprovechamiento general de los recursos que yo disponga a nivel de un servidor o a nivel de un equipo, siempre me van a dar una mayor versatilidad y me van a hacer, y va a hacer que lo que yo tenga pueda ser utilizado de mucha mejor manera. Otro aspecto importante es el tema de la velocidad. ¿Cómo yo aprovecho la velocidad en estos sistemas distribuidos? Pues obviamente porque al momento en que yo comience a agrupar diferentes servidores o equipos a la hora de trabajar, pues el nivel de procesamiento o el nivel de cómputo siempre va a ser mucho más fuerte. Les comento, hace unos años había un proyecto, no recuerdo el nombre, pero había un proyecto muy interesante, ¿no? Que lo que hacían era, por ejemplo, si usted tenía una máquina viejita que no le estaba ocupando, a esa máquina le daban, por ejemplo, en este proyecto, le daban un sistema operativo, le daban una configuración básica para que usted la configure, le conecte a internet y le dejaba ahí a su máquina. ¿Qué hacía esa máquina? Esa máquina se conectaba con millones de máquinas que estaban en el internet y lo que se hacía era, por ejemplo, para países que obviamente son mucho más necesitados que nosotros, en la parte tecnológica, lo que se hacía era habilitar una gran red de procesamiento de datos para que, por ejemplo, estudiantes de, como les decía, de estos otros países, se conecten y tengan servidores, pero aparentemente era un solo servidor, pero era una red de computadoras que estaban ahí interconectadas, dando este servicio de manera totalmente sin fines de lucro, pero que se estaba apoyando con las tecnologías que ya se nos iban quedando a nosotros, pero que a muchas otras personas les servían, ¿no? Interesante eso. Tenemos también lo que son otras ventajas, son las distribuciones inherentes. ¿Qué quiere decir? Es con esto que los sistemas distribuidos pueden emplear aplicaciones instaladas en computadoras remotas, ¿ok? Tenemos el tema de la confiabilidad, es decir, que un sistema, estos sistemas se convierten en sistemas consistentes, aun cuando de pronto, si una computadora deja de funcionar, las demás pueden seguir trabajando y eso también nos da cumple con uno de los principios de tener, ¿cómo se le llama? Tener integridad y disponibilidad de los datos a la hora de trabajar, ¿no es cierto? Tenemos otra ventaja, es el crecimiento proporcional. Pues cada vez que se requiera mayor poder computacional, ¿no es cierto?, de nuestros servidores, podemos ir agregando más elementos, obviamente en pos de potencializar aún más el procesamiento de los datos. Podemos también tener datos compartidos, porque como les decía, no solamente son sistemas que van a estar montados, ¿no es cierto?, como aplicaciones, sino también podemos tener sistemas de archivos compartidos, donde también se puede aprovechar mucho el hecho de que tengamos bases de datos o archivos que puedan ser accedidos desde diferentes elementos. Tenemos dispositivos compartidos, el hecho de poder compartir servicios, como por ejemplo servicios de escaneo, servicios de impresión. Yo recuerdo algo, chicos, que me llamaba mucho la atención y era la forma como antes se administraban los recursos, especialmente los recursos del Estado. En algún momento yo llegué a una institución donde decían, a ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos somos? Y más o menos eran como unas 30 personas. Me llamaba mucho la atención que para mandar a imprimir, estas personas mandaron a comprar 30 impresoras para cada persona ponerle una impresora en su puesto de trabajo. Cuando hoy sabemos o cuando nos damos cuenta que en costo-beneficio es mucho más económico tener una impresora centralizada
a la cual todos podemos tener acceso por la red, pero obviamente el costo de mantenimiento y de suministros en el tiempo va a ser mucho más bajo que el hecho de que yo tenga 30 impresoras, una para cada empleado, ¿no? Ahorro de recursos, chicos. El tema de comunicación, pues va a permitir brindar la posibilidad de comunicarse usuario a usuario a través de diferentes tecnologías o plataformas, como por ejemplo Telnet o por ejemplo a través del correo electrónico. Y el tema de confiabilidad, ya que facilita la repartición de la carga de trabajo entre las distintas computadoras y en base a las funciones y capacidades que va a tener cada uno de los equipos. Aquí, por ejemplo, se comienzan ya a hablar de algunos aspectos que los vamos a ver más adelante, como por ejemplo son los temas de balanceo de carga, de generación de clusters. Entonces eso siempre va a ayudar mucho a la parte de lo que es la confiabilidad. ¿Qué desventajas vamos a tener en este tipo de modelos? Bueno, son algunas las desventajas que nos vamos a encontrar. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la desventaja de que gran parte del software para sistemas distribuidos están todavía en procesos de desarrollo. Hoy a la fecha no tenemos un solo sistema que digan, bueno, con esta fórmula, con este programa, siga estos 5 pasos y usted ya tiene un sistema distribuido. La verdad es que no. Y como todo, han venido evolucionando, se han venido perfeccionando. Hoy por hoy han tomado mucha fuerza todo lo que son los sistemas que están alojados en la nube, pero, tenemos que darnos cuenta que son sistemas que aún así siguen perfeccionándose, se siguen modificando y eso hace, ¿no es cierto? De que, bueno, tal vez la forma en cómo nosotros adaptamos nuestros sistemas de un momento del tiempo no sea la forma definitiva y de pronto pueden haber cambios drásticos a la hora de adaptar a una versión posterior en cuanto a este tipo de esquemas. Otro tema es el envío de grandes volúmenes de información por medio de las redes. Como les decía, hoy estamos con una tecnología 4G que por lo menos en el país, yo pienso, es un criterio personal, sigue siendo cara. Sigue siendo caro la entrega de servicios de transmisión de datos aquí en el Ecuador. Y bueno, en comparación con otros países como por ejemplo Perú y Colombia, que son los que están al ladito nuestro, seguimos siendo un país con costos sumamente altos. El tema de la seguridad, bueno, hemos hablado toda la clase de este aspecto. Es un tema que tiene que ser sumamente analizado, controlado, validado, y no de manera empírica, ni tampoco porque, y perdón que lo diga así, porque seguimos un tutorial, un curso de YouTube, sino que esto ya necesita, hoy en día, muchachos, necesita de profesionales, expertos, que conozcan mucho sobre esta temática, porque la orientación del mercado, la orientación económica de los países, eh, se, ya, o sea, no puedo decir que se va a volcar porque ya estamos ahí. Vamos a terminar ahí todos, entonces es importantísimo que eso se lo pueda tratar. Y un aspecto también que se lo considera como una desventaja es el tema de la tolerancia a fallas. Muchas de las veces las fallas operativas y de componentes todavía se desarrollan de manera frecuente, ¿no? Y ahí viene un poco ya la inclusión de aspectos y conceptos como lo que es la industria 4.0, cuando se habla de los componentes autómatas, cuando se habla de estos componentes que deben tener características plug and play, que se autoconfiguren, que si se caen, automáticamente tengan la habilidad de levantarse, reconfigurarse, procurando, y de hecho la idea es que esto no se lo haga con intervención humana. Bueno, muchachos, vamos a quedar hasta aquí, vamos a quedar aquí. Vamos a empezar también la siguiente clase. Yo les voy a ver si es que preparo un material para que ustedes lo puedan desarrollar como práctica. Y bueno, entonces, en dependencia de eso,
yo les daré las directrices y Dios mediante nos estaríamos viendo, chicos, la próxima clase, el día viernes. Les daré las directrices generales y por favor, bueno, sí me gustaría que empecemos a leer un poquito sobre esta temática. Esta temática es bien amplia, se la puede analizar desde diferentes aristas, como vimos en las unidades temáticas, pero es importante que todos estos conceptos vayan siendo analizados, repasados, entendidos, porque de esto también dependen las cosas que vamos a ir desarrollando a futuro en las siguientes clases durante estas 16 semanas. De mi parte, chicos, muchas gracias y también, por favor, eh, tomen en cuenta lo que les mencionaba, lo del Congreso. Sería muy importante tenerlos ahí, especialmente tomando en cuenta que ustedes están ya, creo que está en la segunda promoción que viene en software. Hay una antes que ustedes y bueno, es importante que ustedes estén ahí presentes e involucrándose mucho en estos procesos, porque siempre eso va a marcar la diferencia en el éxito o no del Congreso. Entonces, chicos, la invitación está ahí. Ojalá puedan hacerlo y de ser así, pues bueno, ya ojalá puedan conformar la directiva en esta semana para el día viernes también más o menos yo tener un listado de todos los de ustedes que van a participar en el Congreso. Gracias, chicos. Una excelente semana y bueno, Dios mediante, nos vemos el día viernes. Hasta luego. Gracias, profe.